siempre. Antes... Esta es una semana que en la historia de la crónica negra se escribe un escalofriante suceso. Se trata del peor atentado en una universidad de toda la historia de los Estados Unidos. La masacre de Virginia Tech, ocurrida en el Instituto Politécnico y en la Universidad Estatal de Virginia el 16 de abril de 2007, se saldó con 33 muertos y 29 heridos. El autor de la matanza fue el estudiante surcoreano Cho Sung-hui, de 23 años. Has violado mi corazón, has destrozado mi alma y has torturado mi conciencia. Me enseñaste a tener una vida patética que ahora se extingue. Gracias a ustedes yo muero como Jesucristo para inspirar a las nuevas generaciones de pobres y débiles. La masacre fue un acto totalmente premeditado. El asesino había comprado 2 semanas antes 2 pistolas semiautomáticas, lo que demuestra la falta de espontaneidad, además del tiempo que tuvo para planear el tiroteo. Todo comenzaba a las 7:15 de la mañana. Con las armas en la mano, se dirigió a la residencia de estudiantes, donde provocó las 2 primeras muertes. Después, vendrían las demás en el departamento de ingeniería. Culminando su plan, se suicidó pegándose un tiro en la cabeza. Aseguran los investigadores que el criminal había sido vejado en numerosas ocasiones por sus compañeros, o que posiblemente fue víctima de abusos sexuales en su infancia, lo que habría provocado una fuerte psicopatía. En todo caso, Cho Sung-hui había estado inmerso en diferentes tratamientos psiquiátricos. Hoy abrimos el expediente de la masacre de Virginia Tech. Precisamente ayer se cumplieron 16 años de la masacre de Virginia Tech. Recuerdo, 33 muertos, 29 heridos y el suicidio del autor. Vamos a profundizar en el perfil de este individuo con la ayuda de Sergio García. Él es psicólogo, experto en investigación social. Querido Sergio, muy buenas noches. Bienvenido a la cadena COPE. Hola, buenas noches. Sergio, es el caso de un estudiante que sufrió acoso escolar. Sus compañeros se burlaban de él por ser oriental y por su mal manejo del inglés. Unas veces el bullying deriva, por ejemplo, en la autolesión y otras, como en este caso, en la violencia contra los demás. ¿Toda víctima de acoso escolar debe recibir tratamiento psicológico o no en todos los casos es necesario? Bueno, es necesario que haya tratamiento psicológico para toda la población, más para las personas que son vulnerables. Entonces, en Alemania, por ejemplo, se pueden pedir 20 sesiones anuales gratuitas para poder acudir al especialista, de tal manera que toda la población lo puede necesitar y los más vulnerables más, es decir, aquellos que ya han sido señalados por sus iguales como el diferente. Eso haría bien a la población. En tu opinión, ¿cómo debe ser tratada una persona que sufre acoso, en este caso acoso escolar, con el añadido de que hablamos de la vulnerabilidad que supone ser una persona joven? Bueno, sería importante ver cómo estamos, qué estrategias tenemos para resolver ese bullying, para resolver ese acoso, ver cómo me puedo posicionar de otra manera, ver que esos complejos que uno puede tener son señalados, identificados por los demás y que tengo que trabajar sobre ellos, independientemente de que hay que trabajar sobre la víctima y también sobre el agresor, para que pueda haber un protocolo correcto sobre el bullying y de esa manera desaparezca este tipo de comportamiento jerárquico que señalan a la persona que es más débil, más sensible y que se le ve como más frágil. Uh-huh. Sergio, al autor de la masacre de Virginia Tech se le fue diagnosticado autismo con episodios de violencia,
lo cual provocaba que actuara de manera muy agresiva con sus compañeros. La pregunta sería, ¿en qué medida las personas que sufren autismo en un grado elevado presentan episodios de cierta agresividad? Y en todo caso, ¿cómo se trata a una persona que sufre este tipo de caso? Bueno, en primer lugar, hay que trabajar con la persona autista que se siente un poco fuera del mundo, en el sentido que se siente incomprendido. Y a partir de ahí puede ocasionalmente generar episodios de agresividad. Hay una agresividad en relación a esa comunicación que no consigue hacer. No obstante, todos los autistas no tienen, aunque tengan una intensidad alta en el diagnóstico, no tienen episodios de agresividad. No tiene por qué ir acompañado el autismo, la agresividad ni el asesinato. Entonces, hay miles de personas con este trastorno que son personas adaptadas a la sociedad y que no tienen esta cuestión a resolver. No obstante, cuando se da un caso puntual donde el autismo y la agresividad es concomitante, sería interesante trabajar desde los servicios sociales y servicios psicológicos, porque algo está dañando a ese individuo y por lo tanto hay que ver exactamente qué es. También había leído que no solamente era este diagnóstico, sino que también había un trastorno de bipolaridad. Es decir, que poco a poco, si no se trabaja un trastorno, puede derivar en otro tipo de cuestiones también de gravedad importante. Por lo tanto, cuando se dan todas estas cuestiones, ya sí que son personas donde hay que identificarles para poder atenderles, ayudarles y que salgan de la situación en la cual les ha generado una gran incomunicación y un gran rechazo. Correcto. Esa documentación que has consultado es correcta. Nuestro protagonista del expediente de esta noche, Cho Sung-hei, estuvo un tiempo ingresado en un centro psiquiátrico donde también le diagnosticaron trastorno bipolar, como decías, y esquizofrenia paranoide, junto al autismo y a esos episodios violentos. Eso mezclado con, decíamos, con el autismo y el acoso escolar, nos sitúa ante un auténtico cóctel molotov emocional, una persona que podría ser potencialmente peligrosa. Bueno, a posteriori lo podemos identificar así, porque cuando hacemos las investigaciones las hacemos en retrospectiva. Entonces, ahora podemos ver que esto sucedió y que por lo tanto tenía que ser atendido por esta cuestión. No obstante, la psicopatología ayuda a explicar el paisaje del asesinato, pero cuando uno asesina es por asesino, no es por la psicopatología. Es decir, esto hay que tenerlo muy claro, porque no hay estudios que avalen que por ser bipolar o por ser autista o por ser deprimido uno tiene un índice mayor de ser un asesino o un homicida. Por lo tanto, es verdad que todo este bosquejo psicopatológico no ayuda, porque no tiene herramientas para poder acercarse a una realidad más sana. Pero aún así, cuando el asesino decide hacerlo, no lo hace tanto por la psicopatología, sino por una decisión de homicida. Queda claro. Sergio García, psicólogo, experto en intervención social. Sergio, gracias por atenderme a estas horas de la noche. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches.